Bueno, usted sabe que la variante Omicron está poniendo en alerta a todo el mundo y que en el mundo los países van tomando distintas determinaciones respecto a qué hacer con sus fronteras, a qué hacer con el turismo y a qué hacer con la vacunación. Vamos a conocer cuál es la realidad hoy de Israel y para eso vamos a tomar contacto a través de una videollamada con el periodista Gabriel Ben-Tasgal. Es periodista de Israel y a esta hora tiene la gentileza de atendernos. Gabriel, ¿cómo estás? Sabemos que por allí es el mediodía, así que buen mediodía para vos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo está el país respecto a la variante Omicron? Mira, tuvimos unas semanas de cierto nivel de pánico, hasta tal punto que el gobierno de Israel decidió cerrar las fronteras para extranjeros. Pero están a punto de bajar estas limitaciones y van a permitir, por lo visto, el acceso de personas no nacionales al país nuevamente, porque por lo visto la variante no es tan grave como aparentaba. Claro, se habla de que la Delta incluso es la variante más grave que la Omicron, que sería muy parecida a una gripe común. No sé qué se conoce, cuál es la información allí. Tenemos alrededor de una decena de personas contagiadas con esta variante, pero la gran pregunta era hasta qué punto la vacuna de Pfizer, que es la que se dio a todos los habitantes de acá, podía hacerle frente a esta variante. Y la verdad es que los primeros estudios bastante significativos dicen que no hay demasiada diferencia entre el daño que causaba la Delta con Omicron. Las personas contagiadas simplemente sufrieron, incluso cuando estaban vacunadas, O sea, personas que ya habían sido vacunadas, incluso con tercera dosis, síntomas muy leves. Muy leves. ¿Se habla de una cuarta dosis en Israel por estas horas? No, todavía no, porque lo que sucedió fue que entre la segunda dosis aumentó muchísimo el contagio después de 5 meses de haberse dado esa segunda dosis. Entonces se optó por una tercera. Ahora, no han pasado 5 meses. Estás hablando con alguien que ya tiene las 3 dosis de Pfizer. Mira. Y no hablan conmigo en este momento sobre la posibilidad de una quinta, porque todo depende de si después de una tercera dosis el cuerpo está suficientemente preparado para hacer frente a nuevas variantes. Claro. Lo que sí es que están vacunando a personas de 5 a 11 años. Y eso es un adelanto también porque tenemos, por sobre todo, el 10% de la población que no quiere vacunarse. 10%. Si en Europa tienes alrededor del 20 al 30% claro, de la comunidad que no quiere vacunarse, acá el número es menor, pero están muy identificados, es un 10% de la población. Está bien. ¿Y cómo están respecto del uso del barbijo? Ustedes fueron los primeros o los pioneros en eliminar el barbijo, por ejemplo, dentro del aula. Hoy por hoy, ¿cómo es el comportamiento de la gente allí en Israel? Y si se están aplicando multas, por ejemplo, como en otras partes del mundo, por no tener el barbijo puesto. La verdad es que hay muy pocas multas. Cuando vas por la calle, por supuesto que no tienes que utilizarlo. Cuando entras a un centro comercial o a un negocio, sí. Y la gente en general se lo pone, se lo coloca. El tema principal acá es que hay una presión de la sociedad y del gobierno justamente para ese 10%. Ten en cuenta que de más o menos 120 personas que están en estado grave en este momento del país, más o menos 2/3 son personas que no se vacunaron directamente. Claro. Sí, esto tiene que ver con la gente, mucho se habla de la pandemia de los no vacunados, ¿no? De la gente que no se ha vacunado y que por allí es la que está poniendo como en riesgo, digamos, a los que sí están vacunados, ¿no? 10% nada más, igual es un porcentaje mucho menor al que se habla en todo el mundo, donde las cifras superan el 20%, ¿no? De la gente que no se ha puesto la vacuna. ¿Qué se está haciendo? ¿Se está promoviendo de alguna manera para que la gente se vaya a vacunar? ¿Hay pases sanitarios, por ejemplo? Claro, por un lado, todos tienen pases sanitarios. O sea, hay un montón de lugares que no puedes entrar si no tenés tu código QR, en tu teléfono móvil, no puedes entrar a un montonazo de lugares, desde teatros hasta restaurantes, hasta oficinas públicas. Pero hay, por un lado, una campaña propagandística del gobierno para convencer a la gente de la importancia de vacunarse y de vacunar a sus hijos. Y por otro lado, cierto nivel de sanciones también. Por ejemplo, si un docente no se quiere vacunar y quiere seguir dando clase, cada 2 días tiene que traer un PCR. Ah, mirá. O sea, entonces, esto es súper importante porque además es un costo que tiene que atravesar el docente, ¿o no?
Tal cual, lo tiene que pagar el docente. Los PCR ahora de quien no se vacuna ya va a cuenta de la persona que no quiere vacunarse. O sea, la estrategia es, ¿no quieres vacunarse? Va a tener un costo económico para tu vida eso. Todavía no se llegó al caso de Alemania y de Austria de impulsar una ley para obligar a la gente a vacunarse. No significa que en el futuro no se haga. Claro. Por ahora, como la cifra es del 10%, entonces no se ha llegado a eso. Supongo que si este país tendría un 30% de las personas no vacunadas, quizás el gobierno sería menos liberal. De ese 10% que hablas de los que no están vacunados, ¿quiénes son básicamente? ¿Los jóvenes, los adultos? Aquí en Argentina, por ejemplo, se está tratando de llegar mucho a los jóvenes, que son los que más tardan en completar su esquema de vacunación. ¿Pasa lo mismo allá en Israel? Dos públicos centrales. El primero, personas que leen mucho. Sabes, Susana, que las redes sociales te permiten leer muchas cosas interesantes y también mucha basura. La inteligencia es diferenciar entre lo que vale la pena leer y lo que no. Claro. Entonces tenés un público que es, yo los digo, los sobrelectores. Y por otro lado tenés una población. Ten en cuenta que acá el 20% de las personas en este país son de la minoría árabe musulmana. Dentro de ese público hay una cantidad de personas, por ejemplo, beduinos que viven en el desierto del Negev, que en general no están institucionalizados o no están al día de las leyes y de las órdenes del país. Claro. Es como que viven a la suya. En ese público determinado sí tenemos una vacunación menor. Está bien. Me quedo con el tema del costo económico porque me parece que como somos hijos del rigor y la gente siempre que tiene que pagar una multa por ahí accede más. ¿De qué monto estamos hablando en cuanto al costo económico para el que no quiera vacunarse? ¿Querés en dólar blue o en dólar oficial? Vamos a hacerlo en dólar blue, ¿te parece? Sí. Mira, mucho dinero. Si vos, por ejemplo, violás una orden seria, por ejemplo, te ordenan cerrar tu negocio, sí, y lo abrís de todas formas, te comes una primera multa de $1.700. Ah, epa. Muchísimo. Pero, Susana, ten en cuenta lo siguiente. Un israelí promedio hoy está ganando $46.000. De todas formas, que te pongan una multa por año, sí, si tú te pones una multa de casi $2.000, es una multa seria y la segunda es peor todavía. Está bien. Si, bueno, si no usas máscara por la calle, sí, te pueden poner una multa de alrededor de $180. 180. ¿Y quiénes controlan eso? ¿Quiénes hacen que se cumpla y quiénes aplican las multas? ¿Hay inspectores determinados que circulan, que van controlando? Porque acá, por ejemplo, eso sería prácticamente imposible porque no se controló ni en plena época de pandemia, imagínate ahora. No, la policía te puede poner una multa si entras, por ejemplo, a un centro comercial sin máscara. Lo que pasa es que otra vez, como hay tanta población vacunada y tanta población que entiende que la vacuna es importante, entonces la verdad es que los casos que no se quieren vacunar son los que están aislados de la sociedad y que intentan no salir, que cuando van a un lugar y dicen que no se vacunaron, la gente los mira mal. Claro, o sea, está mal visto no vacunarse. Y por supuesto hay un tipo de presión social. Está bien, está bien. Que, a ver, si viene una eminencia que recibió un premio Nobel como ocurrió acá y dice, yo me vacuné, científicamente la vacuna que nos ofrecen es confiable, por favor vacúnense, y el primer ministro y el presidente se vacunan primero y todo el tiempo tenés médicos que te dicen hay que vacunarse, el rechazo a la vacuna es menor. Está bien. Bueno, intentamos con esta comunicación también transmitir el mensaje de la importancia de vacunarse y también ir viendo cómo están otros países en el mundo y qué decisiones están tomando respecto a los no vacunados, porque es la pandemia de los no vacunados. El porcentaje de ustedes es mucho menor, esperemos que se logre entonces la totalidad de la gente o al menos crezca el porcentaje de gente que acceda a la vacuna. Gabriel, te agradezco mucho esta comunicación con Ahora Litoral, que tengas un muy buen día, muchas gracias por acceder a este contacto a través de videollamada contigo, muchas gracias. Un abrazo, mucha salud. Hasta luego. Bueno, pandemia de los no vacunados, hay que vacunarse, allá te cobran si no te vacunás. Y además, bueno, las dificultades que empieza a generar para acceder a ciertas actividades